Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Cantemos con cánticos. Con estas hermosas palabras que se encuentran en Salmos 95, 1 y 2, les damos la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. La música de alabanza por el cuarteto Comunión. Título: Oh Pastor Fiel. Oh Pastor fiel, ven a guiarnos. Necesitamos nuestra senda hallar. Oh Pastor fiel, danos vida, fortaleza, danos, oh Señor. No hay otro a quien vayamos que ayuda de tal como das tú. Oh Pastor fiel, ven a guiarnos. Necesitamos nuestra senda hallar. Hoy en día, cuando nuestros oídos son bombardeados por voces insinuantes y nuestro mundo es contaminado por el ruido, Señor, permítenos escucharte. En un mundo dividido y confundido por laberintos de caminos y senderos sin fin, Señor, permítenos encontrar el camino. En un mundo de promesas fáciles, garantías vacías y rápidas reclamaciones, danos la seguridad de tu mano, Señor. Mientras atravesamos la tensión de la paternidad en estos días explosivos, conduciendo a nuestros pequeños, viviendo en un mundo sin precedentes, Señor, te necesitamos. En todo, tierno pastor, ayúdanos a encontrar el camino. No hay otro a quien vayamos que ayuda de tal como das tú. Oh Pastor fiel, ven a guiarnos. Necesitamos nuestra senda hallar. Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Es para mí un gozo poder seguir compartiendo este tema de la salvación a través de las Sagradas Escrituras.
Y la semana pasada comenzamos un estudio que está basado en 2 versículos del capítulo 9 de Romanos. El versículo 17 y el versículo 18, que dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Si nosotros tomamos esta declaración a primera vista, pareciera ser que Dios tenía ya un propósito definido para Faraón, y que ese propósito que Dios tenía era que Faraón se comportase de la manera en que se comportó, para que Dios pudiese endurecerlo. Dice el versículo 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A primera vista, pareciera ser que, Dios mismo hace que algunas personas sean blandas, que hace que algunas personas sean receptivas, y que de esa manera Él pueda tener misericordia de esas personas que abren los brazos a Dios. Pero por otro lado, pareciera también que Dios hace que algunas personas tengan el corazón duro, que rechacen a Dios, y de esa manera sus corazones sean duros porque Dios se los ha endurecido, y entonces se pueda cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, cuando estudiamos el endurecimiento de Faraón, que es el tema principal de estos 2 versículos, encontramos nosotros algo interesante en el estudio que tuvimos la semana pasada de Éxodo, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14. Y contestamos la pregunta: ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Fue Dios el que lo endureció o fue Faraón mismo el que endureció su corazón? Y cuando hicimos un repaso a todas las referencias que hay en estos capítulos del 4 al 14 de Éxodo sobre el endurecimiento, encontramos los siguientes resultados. Hay 9 pasajes, 9 versículos, donde se dice que Faraón fue el que endureció su corazón. Y encontramos otros 9 versículos donde se dice que fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Por lo tanto, diríamos que, de acuerdo a este resultado, el endurecimiento de Faraón tiene 2 partes. La parte de Dios, donde Dios endurece su corazón, y la parte de Faraón, donde Faraón endurece su corazón. Y cuando lo entendemos de esta manera, podemos tener ya una apertura a entender el tema del endurecimiento de Faraón. Y mencionamos también que aquí en Romanos 9, Pablo también habla de la elección. Y ya vimos que en la elección también hay 2 partes: la elección de Dios y la elección del hombre. Por lo tanto, la elección es completa cuando se toman estas 2 partes, la parte de Dios y la parte del hombre. También estudiamos el tema de la misericordia de Dios y encontramos que está la parte de Dios para tener misericordia y la parte del hombre para que Dios no tenga misericordia de él. Por lo tanto, vamos a ver, cuando Pablo está hablando aquí en este pasaje sobre el endurecimiento de Faraón, ¿Pablo está hablando de la parte de Faraón o Pablo está hablando de la parte de Dios? Y vamos a ver que Pablo no está hablando de la parte de Faraón. Pablo está hablando de la parte de Dios para endurecer el corazón de Faraón. ¿Cómo lo sabemos? Por la declaración que encontramos en el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón:
para esto mismo te he levantado. Y notemos aquí cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué ha levantado a Faraón? Para mostrar en ti mi poder. Ahí tenemos la primera declaración importante. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente cuando Él permite que Faraón sea levantado? Bueno, Dios quiere mostrarle a Faraón cuán poderoso es Dios. Dios quiere mostrarle a Faraón sus señales, sus milagros, sus portentos. Dios quiere mostrarle a Faraón que realmente Él es un Dios que tiene poder. Y Faraón va a ser la figura en poder ver toda la demostración del poder de Dios. Pero no solamente Dios lo hace con el fin de que Faraón sea el único que pueda ver las señales que Dios hace y la manifestación del poder de Dios, sino que Dios también lo hace con otro propósito. Y el versículo 17 dice, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En otras palabras, a través de estas señales, de estas demostraciones de poder que Dios le va a hacer a Faraón, no solamente Faraón, sino todo el mundo se va a dar cuenta del poder que Dios tiene. Y cuando Dios demuestre su poder, cuando Dios haya terminado de mostrar todas sus señales y todas sus maravillas, entonces viene la parte del versículo 17. Dios decide de quién tiene misericordia y Dios decide a quién endurece. En otras palabras, Dios decide si va a tener misericordia de Faraón o Dios decide si Faraón va a ser endurecido. Ahora, esta decisión de Dios es en base a ¿qué? Bueno, ahí es donde vamos a encontrar que esta decisión de Dios es en base a la parte que le toca a Faraón en el endurecimiento. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios arbitrario. Dios no es un Dios que destine a personas a perderse. Simplemente Dios sabe que al demostrar su poder a las personas, al demostrar sus señales, las personas lo van a recibir y ellos van a decidir si quieren aceptarlas o si quieren rechazarlas. Pero la parte de Dios es la de mostrar su poder, sus señales, sus milagros. Y vamos a pensar en nuestra propia experiencia. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestra vida o en la vida de las personas? Bueno, Dios siempre nos va a estar dando evidencias de su poder para que nosotros podamos reconocer el poder de Dios y para que nosotros también podamos anunciar a otras personas lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, puede ser que en algún momento fuimos librados de un accidente, donde pudimos ver que ahí estaba el poder de Dios. Si no hubiera sido por el poder de Dios, si no hubiera sido porque Dios hizo algo en ese momento, a lo mejor nosotros hubiéramos sufrido catastróficamente ese accidente. Pero eso lo hace Dios, ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocer su poder y podamos anunciar a otros el poder de Dios. Puede ser que Dios nos haya librado de una enfermedad. Y es la forma en que Dios nos está mostrando que Él quiere que nosotros reconozcamos su poder. Y entonces esa es la parte de Dios. La parte de Dios no es que Él venga a nuestra mente y la cierre y la haga difícil y la haga complicada, porque ya sabemos que esas no son las elecciones de Dios, esas son nuestras propias elecciones. La parte de Dios es tratar de convencernos a los seres humanos a través de las demostraciones de poder. Entonces, cuando uno ve que ocurre un milagro en la vida de uno, que ocurre un milagro en la forma como Dios nos protegió, Dios nos libró o Dios nos ayudó milagrosamente, entonces
nosotros somos lo que ya vamos a poner nuestra parte. Algunos dicen, es que tuve buena suerte. Es que eso fue algo de la suerte que me ayudó. Fui muy afortunado en que no me pasó nada. Y de esa manera estamos negando que realmente no es cuestión de suerte, sino que estamos negando que Dios estaba allí para librarnos o que Dios estaba allí para ayudarnos. Pero vamos a considerar si es así, que la parte de Dios en el Antiguo Testamento es solamente mostrar su poder a Faraón, para que Faraón sea un instrumento de Dios para mostrar su poder y anunciarlo también a todo el mundo. Así que vamos a ir nuevamente al libro de Éxodo y vamos a comenzar en el capítulo 4. Ya vimos aquí en Romanos que Pablo dice que la Escritura dice que Dios levantó a Faraón para que en él se demostrara el poder de Dios y a través de esa demostración de poder el nombre de Dios fuese conocido por todas las personas. Y vamos a ver las 9 veces que se hace referencia a que Dios endureció el corazón de Faraón. Y tenemos la primera aquí en Éxodo capítulo 4, versículo 21, que dice: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Dios le dice a Moisés que él le demuestre a Faraón todas sus maravillas. Ahora, cuando Dios le demuestra sus maravillas a una persona, entonces van a ocurrir 2 cosas. Esas maravillas de Dios van a hacer que el corazón de la persona se ablande si él acepta que allí está Dios para ayudarle o para demostrarle su poder, o va a hacer que la persona se endurezca, así como lo hizo Faraón. Así que cuando dice yo voy a endurecerlo es porque al dar las maravillas tiene que ocurrir una de las 2 cosas: o se ablanda el corazón o se endurece el corazón. En otras palabras, no depende de Dios, depende ahora del hombre, del material del hombre. Y vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Cómo el sol produce un efecto distinto en los materiales. El sol alumbra y el sol es el mismo. Si usted pone allí donde el sol está alumbrando un pedazo de cera, ¿qué va a hacer el sol con la cera? Bueno, el material de la cera va a resultar que cuando el sol, los rayos del sol le den a ese material se va a ablandar y se va a deshacer. Lo cual significa que ese material ha recibido los rayos del sol y han hecho que esa materia se vuelva blanda. Pero si usted coloca una vasija de barro recién hecha en el sol, cuando el sol le dé a esa vasija, ¿qué va a suceder? Bueno, la vasija se va a volver, ese barro se va a volver no blando, sino más duro. Y de esa manera, el material que tiene esa vasija, que es barro, al recibir los rayos solares, en lugar de hacerse más blando, se va a hacer más duro. Entonces, ¿quién lo endureció? Si usted le pregunta, ¿quién endureció ese barro? Vamos a decir, lo endureció el sol. Así que no podemos negar que el sol lo endureció. Pero no es realmente el sol, es el material. Porque ese material, cuando recibe los rayos del sol, hace que el tipo de material se vuelva duro. Y cuando usted ve la cera,
entonces va a decir, ¿quién hizo que la cera se ablandara? Y es el mismo sol. Y no es el sol realmente el que hace la diferencia, sino es que es el material. Por eso Dios, cuando Él muestra su poder a una persona, tiene que producirse uno de los dos efectos. No hay manera de evadir estos efectos. O nos ablandamos cuando vemos un milagro de Dios en nuestras vidas, recibimos a Dios, escuchamos a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, o nos volvemos duros, rechazamos la voz de Dios, no queremos escuchar la voz de Dios y rehusamos reconocer el poder de Dios en nosotros. Ahora es interesante que en este versículo encontramos también, en el contexto, en el versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Aquí encontramos entonces, ¿por qué razón se endureció el corazón del faraón? Porque cuando Dios le mostró sus señales para que dejara ir a su pueblo, aquí dice claramente, tú no has querido. ¿Qué significa esto? Que Faraón estaba rechazando el poder de Dios. Faraón estaba rehusando reconocer las maravillas de Dios. Y vamos a la segunda declaración, donde nuevamente Dios endurece el corazón del faraón. Y vamos a ver que siempre está relacionado con las maravillas, el poder que Dios quiere mostrar a Faraón. Dice en el capítulo 7, versículo 3, la segunda declaración, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Así que Dios dice, cuando yo muestre mis señales y mis maravillas, entonces el corazón de Faraón se va a endurecer. Claro, ¿por qué? Porque tiene que haber una reacción, tiene que haber un resultado a la demostración del poder de Dios. Ahora, ¿por qué razón se endurece el corazón? Bueno, aquí tenemos la respuesta en el versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Así que, ¿cuál es la razón por la que el corazón de Faraón se va a endurecer con los juicios, con los milagros, con las señales de Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Porque él no va a querer oír. Él va a cerrar su corazón. No va a querer escuchar. Se va a volver como el barro. Él no va a permitir que el sol ablande su corazón, sino que las señales de Dios, en lugar de hacerlo reconocer y ablandar su corazón, lo van a hacer duro y difícil, obstinado para con Dios. Y vamos a ver la tercera declaración, donde nosotros encontramos nuevamente que Dios endurece el corazón. Y vamos a ver el capítulo 9, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Así que a medida que Dios va mostrando más y más milagros a través de las plagas, llegamos a la plaga del sarpullido y encontramos aquí que el corazón de Faraón, a pesar de que los mismos hechiceros no pudieron quitar esa plaga, tampoco Faraón se convenció por eso y dice aquí, ¿verdad? No los quiso escuchar, así como Dios había predicho. ¿Por qué? Porque Dios conocía el carácter de Faraón. Dios conocía el orgullo del rey de Egipto. Dios conocía que el rey de Egipto pensaba que él era Dios. Y él no estaba dispuesto a reconocer a otro Dios más que a sus dioses y al mismo
como Dios. Y vamos a la cuarta declaración, que está en el capítulo 10, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo endureceré su corazón, he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Aquí vemos otra vez que el endurecimiento está en relación a las señales. En otras palabras, si Dios nunca les hubiese mostrado las señales y su poder a los egipcios, al faraón, porque aquí está el faraón y sus siervos, los egipcios, ellos nunca hubieran endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque ahora lo que pasa es que reciben la señal de Dios, reciben los milagros de Dios, y al rechazarlo sus corazones se vuelven más duros, se vuelven más obstinados para no escuchar la voz de Dios. Y vamos ahora a ver la quinta declaración con relación a que Dios endurece el corazón de Faraón. Y vamos al capítulo 10, versículo 19. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó las langostas y las arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Bueno, aquí vemos que Dios no solamente trajo las langostas, demostró su poder al traer las langostas, pero también demostró su poder al quitar las langostas y no dejar ni una sola langosta en Egipto. Y con todo esto, Faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón. ¿Por qué? Porque el milagro de Dios lo estaba endureciendo. Al rechazarlo lo estaba endureciendo. Y tampoco dejó de ir al pueblo de Dios. Y vamos ahora a la sexta. Capítulo 11, versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y aquí vemos, ¿verdad? Otra vez, Dios multiplica las señales. Dios multiplica los prodigios. Ahora una nueva plaga, un nuevo milagro, y nuevamente vemos la expresión que el corazón de Faraón se endurece, porque ahora es más duro. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado más señales, más milagros, Faraón las está rechazando, y entonces esos mismos milagros que Dios hace para demostrarle y él reconozca su poder, lo endurece cuando Faraón los está rechazando. Y vamos ahora a la séptima referencia donde Dios endurece el corazón del Faraón. Y estamos en el capítulo 14, versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. Aquí ya habían salido ellos, ya iban por el desierto. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré fortificado en Faraón en todo su ejército. Y saldrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no se nos sirva? Así que aquí vemos que Dios puso a los israelitas en una circunstancia. Dios dice: bueno, voy a hacer ahora que el pueblo de Israel que está escapando está en una circunstancia donde parece que están atrapados y que no tienen salida. Y cuando Faraón se enteró, ¿qué pasó? Su corazón, que aparentemente se había ablandado con la muerte de los primogénitos, ahora se vuelve duro y dice: están atrapados en nuestra oportunidad. Además, ¿cómo permitimos que se nos fueran de las manos estos siervos? Así que vamos a ir tras ellos. Y vamos a la octava declaración que está en el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Así que nuevamente las circunstancias
hacen que Faraón se vuelva más difícil, más complicado. Ahora quiere ir nuevamente para demostrar que él tiene el poder y no Dios. Y entonces ahora va en contra de lo que él mismo ya había dicho de que ellos salieran de Egipto. Y ahora va con el propósito de rescatar nuevamente, traer de nuevo a los esclavos a Egipto, porque él está rechazando y no quiere reconocer el poder de Dios. Y vamos a la última declaración, que es precisamente allí cuando Dios abre las aguas del Mar Rojo. Y estamos en el capítulo 14, versículos 16 y 17. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora Dios pone a su pueblo como si estuvieran atrapados, y Faraón y sus ejércitos están detrás de ellos. Y ahora Dios va a mostrar un poder mayor todavía que los que se han demostrado en Egipto. Ahora Dios va a dividir las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pase en seco en medio de las aguas. Ahora, ¿ayudó esto a Faraón? No, porque él ya estaba obstinado y él no quería aceptar ni aún ese gran milagro de la apertura de las aguas. Y entonces su corazón rebelde y difícil fue por última vez para tratar de ir en contra del poder de Dios y de las señales y los milagros que Dios le estaba demostrando. Pero Dios dice, yo me voy a glorificar en Faraón y en su ejército. ¿Qué es lo que aprendemos, por lo tanto? Que Dios sí endurece los corazones. ¿De qué manera? Cuando Dios nos muestra su poder, cuando Dios nos muestra que Él es el que nos está ayudando, el que está obrando, el que nos está librando de los peligros, de los accidentes, de las enfermedades, de la muerte. Allí Dios lo hace para que reconozcamos el poder de Dios. Pero si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y no queremos cumplir lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, entonces en lugar de que nuestro corazón se ablande, nuestro corazón va a ser más difícil. Y regresando a Romanos 9, versículo 17, concluimos diciendo, el versículo 17 nos dice que Dios va a demostrar todo su poder en Faraón y para eso lo ha levantado, para que él reconozca su poder y para que muestre su poder a todas las naciones. Y en el versículo 18 vamos a encontrar la respuesta a nuestro siguiente estudio. De allí va a depender de la parte que le toca ahora a Faraón, que vamos a estudiar en el próximo estudio, va a depender de que Dios tenga misericordia de Faraón o que su corazón quede endurecido. Por lo tanto, nosotros también hemos visto muchos milagros de Dios en nuestras vidas, muchas formas en que Dios nos cuida, nos protege. Y recordemos que esa es la manera en que Dios nos llama. Como dice el libro de Hebreos capítulo 4, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el poder de Dios, las señales de Dios, los milagros de Dios van a traer una reacción en el ser humano. Rechazo, que significa endurecimiento, o escuchar y aceptar la voz de Dios, y Dios va a ablandar nuestro corazón para tener de nosotros misericordia. Que podamos tener un corazón que pueda abrir las manos, que pueda abrir el entendimiento para escuchar la voz de Dios y nuestro corazón no sea endurecido.